Bueno, pues buenos días a todas por acompañarnos. Me presento. Mi nombre es Deyanira Altamirano Gómez, soy regidora de Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora del municipio de Oaxaca de Juárez. Y pues, primero que nada, quiero agradecer a nuestras panelistas por haber aceptado la invitación a este conversatorio que lleva como título El acceso a la cultura desde la perspectiva de igualdad de género, experiencias desde Latinoamérica. También quiero agradecer a Laura Alfonso y a Paula Bonoris, de la Delegación de América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Laura, la directora, y Paula, nuestro contacto en logística. La verdad es que sin sus gestiones no hubiese sido posible este conversatorio. De igual manera, me gustaría muchísimo agradecer a Marcela Herrera Jaramillo, quien gestionó el contacto con María Catalina Prieto en este conversatorio, y a todas aquellas personas que colaboraron en la logística y operatividad. También a mi equipo, pues muchísimas gracias. Y pues sin más, ¿les parece? Empezamos. En este marco del Día Internacional de las Ciudades Educadoras y de la campaña 16 días de activismo, formulada por ONU Mujeres, realizamos este conversatorio entre mujeres líderes de las comunidades que conforman la Delegación Latinoamericana de Ciudades Educadoras. Esto con la finalidad de oír de propia voz sus experiencias, desde cómo se ven a sí mismas en sus comunidades hasta las políticas públicas que se han implementado en sus ciudades. En noviembre de este año, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la ciudad de Oaxaca, firmamos un pacto para conformar una red de mujeres líderes de zona metropolitana de Oaxaca. En esta red nos unimos más de 20 municipios y titulares de respeto, que significa red de educación, seguridad, protección, empoderamiento y tolerancia cero contra la violencia de género en la zona metropolitana de Oaxaca. El objeto principal de esta red es identificar y fomentar los liderazgos de mujeres de la zona metropolitana de Oaxaca, con la finalidad de cerrar las brechas de desigualdad por razón de género, así como prevenir y atender las múltiples violencias que afectan a las mujeres. Las integrantes de esta red también están presentes en este conversatorio. El objetivo de esta plática se marca en el preámbulo también de la Carta de Ciudades Educadoras. Una ciudad educadora debe de transformar una estructura social que genera desigualdad de género, analizando sus orígenes y combatiendo sus consecuencias, así como a las violencias y a la feminación de la exclusión social. Es necesario visibilizar nuestros esfuerzos para generar esta transformación de estructuras. Cuando las mujeres somos visibles, nuestras voces se escuchan más. Y sin más introducción, quisiera darles la bienvenida a nuestras panelistas. La doctora Marcela Baldata nos acompaña desde la ciudad de Rosario, Argentina. Marcela es una mujer comprometida con la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Destacada su sólida formación académica especializada en antropología, con énfasis de temas como la reciprocidad, la memoria y la cultura de los pueblos originarios. Es licenciada en antropología y doctora en humanidades y artes por la Universidad Nacional del Rosario. Ahí ha participado en proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales, así como en múltiples congresos y publicaciones especializadas. Actualmente es directora y docente titular de la Escuela de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Rosario y docente titular de la antropología en la misma universidad. Marcela, muchísimas gracias y agradezco muchísimo tu participación. También nos acompaña la doctora Aida Ivette González Santiago, de la ciudad criolla de Caguas, Puerto Rico. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano ha encabezado un proyecto de investigación socioeducativa al promover la participación de pequeñas y medianas empresas en iniciativas de reducción y erradicación de la violencia contra la mujer,
Pues bienvenida seas a IDIBET. También nos acompaña la maestra Rita Bel López Vences. Es nuestro representante en este panel, oaxaqueña, abogada y especialista en gobierno, desarrollo local, alta gerencia pública y en políticas públicas con perspectiva de género. Rita se ha desarrollado para impulsar la representación política de los pueblos indígenas, de la comunidad LGBTIQ+, y de las mujeres, además de acercarse el conocimiento de la cultura de la democracia a toda la ciudadanía. Actualmente forma parte de los 11 consejeras y consejeros electorales que se encargan de organizar el proceso electoral de todo el país a través del Instituto Nacional Electoral. Rita, muchísimas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros la maestra María Catalina Prieto, nos acompaña desde Medellín, Colombia. María Catalina ha trabajado en los últimos 15 años en el desarrollo de la música sinfónica y la implementación de un modelo de gestión sostenible para diversas organizaciones públicas y privadas. Tiene un máster en Administración de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de los Andes y reciente fue seleccionada por el DeVos Institute of Arts Management por recibir capacitación, consulta y apoyo en el desarrollo para la administración ejecutiva de los sectores artísticos y cultural. Actualmente es directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Medellín. María Catalina, nuevamente muchísimas gracias por estarnos acompañando en este conversatorio. Y pues, si me lo permiten, les voy a comentar cómo sería la dinámica de este conversatorio. En primer término, quisiera que cada una de ustedes se presenten y nos compartieran sobre sus experiencias de desarrollo profesional, cómo lo han vivido desde sus países. Les recuerdo que aunque en Latinoamérica compartimos un contexto sociocultural similar, sería importante que nos platicaran qué han encontrado particularmente en su contexto, los retos a los que se han enfrentado para llegar al lugar en el que se encuentran el día de hoy. Y en nuestra segunda ronda, me gustaría que nos compartieran sobre el estado de la cuestión en el acceso a la cultura en sus comunidades, así como la proyección futura para la construcción de comunidades más inclusivas e igualitarias desde su perspectiva. Y por último, nuestra tercera ronda y manera de cierre, pues también nos gustaría que nos compartieran si tienen una última reflexión para poder servir la brújula para quienes se encuentran en nuestro público. Y pues bueno, después de comentarles cómo sería la dinámica, ¿qué les parece si empezamos? Y si me lo permiten, les cederé el micrófono a Marcela. Bueno, gracias, Dayanira, muchas gracias. Bueno, no sé, para los que no conocen la ciudad de Rosario está dividida en 6 distritos administrativos y en 3 de ellos tenemos un alto número de población indígena. Yo soy antropóloga de profesión y he trabajado desde la academia, sobre todo con análisis socioculturales y de rescate o revitalización de las lenguas que están con un bajo número de hablantes. En el año 2014 se hizo un censo en nuestra ciudad de población indígena que arrojó un número de 6.571 miembros que se autorreconocen como miembros de comunidades y un 62% de ese número responden a población COM, que es con la que mayoritariamente trabajamos. En el año 2013 se crea por una ordenanza municipal lo que es hoy actualmente la Dirección de Pueblos Originarios, que tiene un Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas que está conformado por miembros de las comunidades que son reconocidos con
con un registro de comunidad, a lo cual le arroja un número de una personería jurídica, y 2 concejales que los designa el Consejo Municipal, y miembros del Ejecutivo que trabajarían articulando con la población. Se realizan reuniones mensuales y bueno, en un principio la cuestión de la problemática de género era la que mayor tiempo nos implicaba, sobre todo por el acompañamiento que nosotros, la Dirección de Pueblos Originarios está dentro de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, y hay un área específica de atención a víctimas por violencia de género, y entonces articulábamos con una red que se realizaba en cada una de estas administraciones municipales para hacer el acompañamiento y demás. Mientras tanto, fuimos haciendo la consolidación de la dirección y allí nos encontramos con altísima presencia de hombres obstaculizando la palabra de las mujeres, y esto trajo aparejado una reacción positiva de parte de ellas, casi todas lideresas, hablantes de sus propias lenguas. Nosotros tenemos aquí una presencia de lengua quechua, lengua guaraní, lengua com, lengua mocoví y algún minoría pilagá, que sería parte de lo que conformaría la familia de guaycurúes con com y mocovíes, son distintas variedades. Entonces, bueno, nos propusimos trabajar, si bien trabajamos en comisiones y demás, nos propusimos trabajar fuertemente ese liderazgo femenino, y en ese sentido conformamos las comisiones de género, no solo para el acompañamiento, sino para la capacitación y reconocimiento, y a su vez fuimos propiciando un caminito que, bueno, creo haberlo consolidado después de 6 años de trabajo, casi 7, en el cual se llegue a que la dirección de pueblos originarios esté en manos de una representante indígena. En este momento tiene el cargo de coordinadora general, se llama Ruperta Pérez. En este momento está licenciada, si no la hubiéramos invitado también a que nos acompañara en esto, porque por lo general no hablamos en voces de los otros, sino que, bueno, en este caso yo estoy como representante de la dirección, que tiene en su mayoría, salvo 2 personas, miembros de las comunidades. Y solo contamos con un varón, el resto son todas mujeres y muy jóvenes que se inician en este camino de ser lideresas a futuro, ¿no? Ya muchas de las ancianas están delegando en ellas responsabilidades como la presentación ante el municipio, la presentación en distintos ámbitos. Bueno, se ha logrado imponer un poco la cultura indígena dentro de nuestro municipio, que estaba bastante silenciada, sobre todo porque había un área específica a la cual se remitía, que era la cultural, pero el resto de las formas de organización y demás quedaba siempre subsumida a dinámicas que no tenían que ver con perspectiva cultural, sino que tenían que ver con políticas en general. Entonces, bueno, fuimos iniciando este trabajo y creo que lo hemos coronado con el trabajo que se hace dentro de las escuelas, que son bilingües interculturales, en la que hemos conformado un manual de educación sexual integral con perspectiva COM, y eso para nosotros en una escuela donde realmente tienen mayor población de niños y niñas de las comunidades. Y bueno, para fortalecer también este vínculo de la mujer, no solo dentro de su comunidad, sino que se respeten ciertos parámetros culturales que tienen que ver exclusivamente con sus formas de vida, y esto no es abordado en ninguna de las instancias, salvo al interior de las instituciones, ¿no? Es muy difícil poder reproducir estas normas de cuidado, y tanto sea durante el embarazo como durante el parto, y las formas de pensar esta gestión. Y para eso hemos logrado también que las maternidades públicas a las cuales ellas acceden tengan la apertura de que los partos sean
realizados por las ancianas de la comunidad para quien lo desee, y también la restitución de la placenta, que no era posible hasta que, digamos, estaba implementado, pero no era conocido que la podían restituir a las personas con todo lo simbólico, la carga simbólica que tiene, ¿no? La placenta, de cuidados y demás. Entonces, bueno, fueron como líneas de desarrollo en cuanto a la posibilidad de que las mujeres sean quienes las lleven a cabo y tener un lugar de igualdad. En su primer momento, como dije, en el 2013 eran mayoría varones, hoy hemos logrado que sean mayoría mujeres y estamos trabajando precisamente para que en estos cambios de gestión siga la dirección, digamos, quien me reemplace sea realmente una persona de la comunidad. No sé si me excedí en el tiempo, perdón. No, 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 para nada. La verdad es que qué interesante escuchar esta dinámica que se da ya también aquí en Oaxaca. Sucede lo mismo. Aquí en la ciudad coexiste 10 lenguas originarias y más del 70% se reconoce como ascendencia originaria. Entonces, la verdad es que tenemos muchísimas cosas en común y de igual manera el que estas mujeres se mantengan, el que la lucha que ha sido el preservar todo esta el tema de las lenguas, el tema de las tradiciones, de todo lo que se ha dado, la verdad, qué interesante. Y pues, si me lo permiten, ¿les parece? Podemos continuar ahorita con Aida y Beth. No está encendido tu micrófono, Aida. Bueno, tuvimos aquí una pequeña complicación con Aida. Si les parece, ¿te parece seguimos contigo, Rita? Sí, con mucho gusto, regidora. Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias por la invitación, regidora de Yanira Altamirano. Ay, ya regresó, creo. O alguien dijo buenos días. Bueno, pues un gusto de verdad compartir este espacio con mujeres tan destacadas como Marcela Baldata, Aida Ivette González y la maestra María Catalina. Este, pues muy honrada de compartir con ellas aquí pues nuestra información y pues muy interesada también en conocer sus experiencias. Pues para hablarles un poco de lo que yo he hecho, bueno, pues yo soy licenciada en Derecho, esa fue mi estudio de licenciatura, y trabajé en el Instituto de las Mujeres en el 2008, y bueno, pues ahí fue el primer reencuentro con conocer la perspectiva de género, y bueno, esto cambió muchísimo mi visión hasta del derecho, ¿no? Todo cambió. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Transparencia, en donde igual, ¿no? Había que hacer todavía mucho trabajo. Yo, la verdad que en el Instituto de las Mujeres, pues todo lo hacíamos con la visión de incorporar la perspectiva de género y también pues de visibilizar a las mujeres. Y en el Instituto de Transparencia, bueno, pues también tuve la oportunidad que con esa formación, bueno, siempre estaba yo señalando lo importante que era desagregar los datos, mencionar a las mujeres, ¿no? Y entonces siempre era un poco como incómoda, pero hubo la oportunidad de hacer pues varias cosas dentro de este Instituto de Transparencia. Y después concursé y fui designada como consejera electoral en el 2014. Y bueno, ahí, si bien yo, justo por las otras dos instituciones en las que había laborado, conocía de los pueblos y comunidades indígenas y de sus formas de organización, porque pues en cada una lo vi en relación con la institución que estaba. En electoral fue también sumamente interesante conocer los sistemas normativos indígenas, la forma de elección municipal que hay
En Oaxaca tenemos 570 municipios, 417 eligen a sus autoridades municipales bajo sus propios usos y costumbres, ahora llamados sistemas normativos indígenas. Y bueno, pues me tocó justo por esta visión que tenía ya y esta formación, también me tocó incorporar o ir motivando la participación política de las mujeres en estos municipios, en donde casi no participaban de manera reconocida y visible, porque lo cierto es que cuando revisamos, las mujeres siempre han participado para colaborar con su comunidad, pero esto no siempre es valorado ni tomado en cuenta. Entonces, bueno, esa fue parte de un trabajo bien interesante. Más adelante tuve la oportunidad de crear el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca para dar justo seguimiento a las mujeres que estaban interesadas en participar en la toma de decisiones y en cargos públicos. Y bueno, la verdad es que era para partidos políticos en primer momento, pero tuvo mucho más fuerza en el seguimiento y apoyo con mujeres indígenas. Y bueno, pues me ha tocado también estar como observadora de elecciones en municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Y bueno, pues ha sido de verdad para mí un honor el tener la confianza de estos espacios, de personas que viven en estos municipios y que bueno, pues han confiado ya sea para atender un asunto de violencia política o para incorporar a las mujeres, de lo cual pues he tenido una experiencia de verdad que veo ahora con mucha gratitud por la bondad de las personas de compartir estas experiencias y también la sensibilidad que existe muchas veces para avanzar, otras no, pero también tienen varias situaciones que hay que entender, que primero tendrían que cambiar para que también las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad. Entonces, bueno, por ahí está mi experiencia brevemente y pues hasta aquí le dejaría. Muchas gracias a todas. No, hombre, muchas gracias a ti, mi Rita. La verdad es que, como bien lo comentas, ha sido una lucha bastante fuerte y más porque Oaxaca, pues son más de 400 municipios que es por usos y costumbres y es donde más se violenta a la mujer, ¿no? Entonces, creo que tenemos todo un reto, yo creo que no solamente en Oaxaca, en todo el mundo, el darle esa voz y ese empoderamiento a las mujeres. Y pues bueno, ahora sí ya está con nosotros Aida Ivette, ahora sí le damos la palabra a ella. Bueno, ¿les parece? Continuamos nuevamente y le damos la palabra a María. Saludos, ¿me escuchan? Perdón. Sí. Bueno, mis excusas porque por algunas razones estoy tratando de entrar y ahora mismo no las logro ver, solamente veo la página, pero si me escuchan puedo hacer la aportación desde el espacio. Ok, bueno, pues nada, como les dije, un placer poder estar y compartir con ustedes. Mi nombre es Aida Ivette González Santiago, soy secretaria de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio autónomo de Caguas. La Secretaría es una instancia que cobija los diferentes departamentos del área social, cultural, deportiva, de salud, y lo que tiene que ver con atención a los ciudadanos en sus diferentes áreas. Y dentro de nuestra estructura está adscrita la Oficina de la Mujer. Aunque la oficina no es un departamento constituido, ¿verdad? Como los otros departamentos que conforman la Secretaría, sí, hace 12 años nuestro alcalde William Miranda Torres permitió que la oficina pudiera ser parte de un secretariado, lo cual vinculó el servicio hacia las mujeres en una instancia que respondía directamente al líder de la ciudad, ¿verdad? La administración municipal, y eso abrió una serie de puertas, y lo traigo, ¿verdad? Porque de alguna manera en este foro uno da recomendaciones para experiencias locales, y permitió que pudiéramos no solamente situar lo que era apoyo para los asuntos de la mujer o los asuntos de perspectiva de género desde un área de oficina de la mujer, sino que pudiera transversalizarse esta mirada, este lente de género que no se da desde una experiencia, digamos, casual o que ocurre. Es algo que hay que adiestrar y hay que provocar y hay que invitar para que pase. Dentro de nuestros departamentos, como mencioné, se encuentra el Departamento de Desarrollo Cultural, así que el poder estar como secretaria
esta servidora, ¿verdad? Y habiendo mis primeros 10 años en el municipio, haber coordinado la oficina de la mujer, pude, y obviamente con la oportunidad que me da el líder de la ciudad, pudimos incorporar esa mirada de género a los diferentes servicios, no solamente fortaleciendo lo que para nosotros es primordial dentro de los servicios para esta población, que es lo que tiene que ver con la atención de la violencia de género, sino ir un poco más allá y ver cómo los diferentes servicios que se daban a través de los departamentos podían estar omitiendo, ¿verdad? O invisibilizando porque no tenían la educación y la formación, algunos asuntos para poder precisamente dentro de las vulnerabilidades que se presentaban, pues no necesariamente estar atendiéndolo con una mejor distribución de los recursos. Así las cosas, pues durante estos años hemos podido, dentro de los diferentes departamentos y particularmente el Departamento de Desarrollo Cultural, que busca el que haya un orgullo por parte del pueblo. Y Caguas, los ciudadanos de Caguas son muy orgullosos, ¿verdad?, de ser criollos y ser cagüeños. Un orgullo por las raíces, por nuestras tradiciones, por nuestra gastronomía, por la música, por todo el arte que hay a través de la ciudad, las diferentes esculturas que también resaltan la figura de la mujer. No solamente ese orgullo de esa parte cultural, sino también entender que los valores y las maneras de ser de las personas son parte de esa cultura. Así que en la medida en que nosotros atendemos situaciones sociales como pueblo, como ciudad, y entiendas en eso la atención a la violencia de género, el desarrollo de las mujeres, porque es un barómetro social para mirar otros espacios de desarrollo de la misma ciudad ante situaciones sociales, pues en esa medida también nos crecemos como cultura y como pueblo. Nuestra ciudad tiene 127,000 habitantes y se divide en 11 barrios. Somos un valle, estamos distribuidos entre zonas rural y también urbana. Y diríamos que ¿verdad? La rural, lo que son los campos aquí en Caguas, todavía tiene una extensión territorial mayor. Y sobre eso trabajamos, así que un poco eso es lo que hacemos aquí, y me imagino que tendremos la oportunidad de abundar un poquito más adelante, pero desde esa ha sido la experiencia en los pasados 12 años como secretaria de Desarrollo Humano y los primeros 10 años en esta administración, coordinando los esfuerzos de la Oficina de la Mujer. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aida, por compartirnos esta experiencia y sobre todo compartirnos y darnos a conocer un poco de cómo es ahí donde tú vives y cómo se ha ido desarrollando dentro de la Secretaría este trabajo que tú realizas. Y pues si nos los permiten, ahorita continuamos con María Catalina. Por favor, te cedo el micrófono. Bueno, un saludo para todas. Para mí es un honor estar acá. Este no es como mi tema de experticia, lo admiro mucho, admiro el trabajo que están haciendo todas ustedes en cada una de sus ciudades. Un poco lo que yo les podría compartir es desde mi experiencia como mujer. Este es un sector, el sector de la música sinfónica es un sector tradicionalmente machista. Lo digo porque creo que no es como tan evidente y la gente no lo conoce tanto. Es tan machista que la Filarmónica de Berlín solamente empezó a recibir mujeres durante la Segunda Guerra Mundial porque les tocó, porque los hombres se iban para la guerra. Entonces les estoy hablando de una historia que aparentemente puede parecer muy lejana, pero hasta hace 60 años la Filarmónica de Berlín, la orquesta más importante del mundo en el imaginario, no recibía mujeres. E insisto, cuando decidió recibirlas no fue por una reflexión de la importancia de tener una representatividad, sino básicamente porque no tenía de dónde más escoger. Entonces, digamos que este ha sido un camino del cual yo no había sido muy consciente, tengo que decirles. Para mí, digamos, no era como tan, sí, insisto, tan consciente. Cuando yo entré a la universidad a estudiar música, yo era la única mujer de mi promoción, de mi generación.
y pensé que era casualidad, nunca me hice como la pregunta, pero claro, empieza uno como a tener ya un camino y un recorrido y se empieza a dar cuenta que todos son hombres blancos. Y como decías hace un momento, Deyanira, no es solamente una cuestión de Colombia o de Latinoamérica, es una cuestión del mundo. En febrero de este año tuve la oportunidad de estar dando una conferencia en la Asociación de Orquestas Británicas, pues un país y una región que tiene una tradición importante de la música sinfónica, y yo miraba a mi alrededor, eran casi 45 gerentes de orquesta y directores ejecutivos de orquesta, y miraba a mi alrededor y todos eran hombres heterosexuales de más de 60 años. Entonces uno empieza como a darse cuenta que es un bicho raro. En Latinoamérica igual tenemos una iniciativa muy bonita que se llama Ríos, que es la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas, de la cual hacemos parte cerca de 35 orquestas iberoamericanas, y yo soy la única mujer. Entonces, ahí cuando uno empieza a darse cuenta de esto, también empieza a darse cuenta de la gran responsabilidad que tiene. ¿En qué sentido? En el sentido de poder uno empezar a ser referente, de poderles empezar a manifestar a aquellas niñas y aquellas mujeres que sueñan con que es posible tocar un instrumento o tener una carrera dentro de la administración cultural en general. Entonces, yo creo que ese ha sido de alguna manera como mi principal responsabilidad, y ha sido eso, poder estar en espacios como este, en espacios en las universidades, en espacios en los colegios, donde básicamente uno simplemente cuenta su historia y las niñas y las mujeres se dan cuenta que es posible. Vivimos en un mundo en el que los paradigmas y los preconceptos son tan fuertes, en los que uno dice, ah, no, es que una mujer no puede ser tubista o no puede ser percusionista porque esos son instrumentos de hombres. Digamos que pensamos que ese tipo de preconceptos están solamente ligados a la niña juega con muñecas y el niño juega con camioncitos o carros, pero por ejemplo en el mundo en el que yo me muevo es muy natural. Entonces, si eres mujer, entonces puedes tocar flauta o puedes tocar violín, pero es muy raro una mujer trombonista, y lo hacen como un piropo. No se dan cuenta del ofensivo que llega a ser. Digamos, yo tengo una gran músico que es cornista, y casi siempre le dicen a ella, ay, pero qué raro que seas mujer, casi siempre son hombres. Y eso no es muy difícil para una mujer, y eso no, y uno se pregunta, bueno, no hay nada que te diga que puedes o no puedes ser mujer para tocar un corno o para tocar percusión. Entonces, digamos que ese ha sido un poco nuestra responsabilidad. Sigue siendo un medio muy machista, sigue siendo un medio predominantemente, valga la redundancia, dominado por hombres. Y seguimos teniendo el reto, digamos, yo creo que en el mundo de la música sinfónica estamos muy atrasados en las reflexiones que hacemos, porque además de todo, por ser un mundo de méritos, entonces está esa disyuntiva de, bueno, porque nosotros hacemos audiciones tras cortina, todas las orquestas del mundo hacen audiciones tras cortina, porque en teoría es el talento lo que debe primar, pero otra vez, teniendo una tradición en la que solamente nosotras pudimos empezar a entrar hace 60 años en Europa, no les quiero decir pues cómo ha sido en Latinoamérica, es muy difícil que podamos estar en las mismas condiciones de acceso a estas audiciones. Entonces, no hay suficientes herramientas para garantizar el acceso al trabajo, y por lo tanto el acceso a que estas nuevas generaciones vean que es posible. Entonces es un mundo en el que no ha sido tan sencillo, en el que la política pública está muy atrasada.
porque además de todo no es un gremio lo suficientemente grande, digamos, yo diría que a excepción de Argentina, a excepción de Chile, son gremios que son muy pequeños, entonces no tienen el suficiente poder político para decir es necesario tener una política pública donde se garantice un número de plazas mínimas para las mujeres. E insisto, eso parece una tontería cuando estamos tan avanzados en otros sectores para garantizar la igualdad de género, pero realmente es un sector en el que hace muchísima falta y que solamente lo hemos logrado, digamos, a punta de voluntad de algunas pocas que creemos que es importante esa responsabilidad con esa generación que sigue. Entonces, yo creo que ese es como un poquito el resumen del contexto, eh, porque sí hay, digamos, también dentro de toda Latinoamérica hay una cantidad de programas de formación musical súper poderosos, inspirados por supuesto en el sistema de Venezuela, pero también es un programa que dentro de su corazón también tiene muchos de los vicios de la tradición musical sinfónica, por lo tanto tiene muchos vicios del machismo. Entonces, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros, porque a diferencia ahí sí, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos, tenemos una cantidad de programas de formación musical cuyo objetivo no es formar músicos, sino formar seres humanos, pero no hemos puesto el tema del género en el centro. Es decir, ponemos el tema de la transformación de sociedades, de generar tejido social, de decir es posible hacer un rescate social o una recuperación social a partir de la música, pero no nos hemos puesto el tema del género en el centro y decir la transformación social tiene que hacerse teniendo presente el género. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme en lo que decimos en estos programas de formación musical, porque son miles y miles de niños y niñas que se están formando en estos programas en toda Latinoamérica, pero finalmente terminan formándose con una tradición sinfónica de conservatorio del siglo XIX que trae todos estos vicios. Entonces, me extendí un poquito, pero sé que es un mundo que no es tan evidentemente conocido y creo que vale la pena pues como poner ahí la reflexión. Perdón, en corto sí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees que sucedería si se pone en el centro el tema del género en este momento en la música? Yo creo que la música tiene un poder muy grande, Yanira, y digamos nosotros desde la Orquesta Filarmónica de Medellín lo hemos entendido y es que nuestra responsabilidad va más allá de entretener. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ponemos el discurso tan evidente, entonces a la gente le da pereza, la gente se aburre, la gente dice, ay, sí, viene otro conferencista a hablarnos de la importancia, pero cuando uno lo hace a través de lo que llaman de alguna manera el soft power que da la cultura, y utiliza para ir un paso más allá y genera reflexiones a partir de la música o de las artes visuales o del teatro, la gente lo recibe de otra manera porque lo vive a través de la piel, entonces empieza a interiorizarlo. Yo creo que es posible poner el tema, pero hay que ponerlo de una manera muy inteligente. Y esa manera inteligente no es dar el mensaje de lo que nosotros queremos que la gente comprenda, sino un poco esto, que la gente llegue a sus propias conclusiones. Algo tan bobo como la película Tar, yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película Tar, esto mismo que yo les estoy diciendo en un discurso, la gente lo recibe con la película y dice, hombre, realmente esto pasó, realmente es un medio tan machista, realmente. Entonces empieza a generar reflexiones en la gente y yo creo que esa es nuestra responsabilidad como artistas, poder poner presente temas que son muy importantes, que en cada sociedad serán distintos. Yo particularmente trabajo en Medellín, yo vengo de Bogotá, pero trabajo en Medellín, una ciudad cuya historia del narcotráfico y de Pablo Escobar
ha dejado una cantidad de heridas en esta sociedad que todavía estamos tratando de reconstruir. Entonces, como organizaciones culturales y sociales, no podemos ser ajenas a eso. Y por supuesto que el tema del género hace parte de esta cultura narco, en donde las mujeres eran totalmente producidas, y entonces la mujer del narco es la que tiene la mejor cirugía de senos, la que tiene la mejor cirugía de cola, y ese imaginario, aunque Escobar haya muerto hace más de 20 años, es un imaginario que continúa. Muchas niñas cuando cumplen 15 años, su sueño es que no es el viaje que en muchas sociedades está, o en la cambiada del zapato plano por el tacón, que sigue siendo pues tradiciones horrorosas, pero en medio de todo son hasta tiernas, cuando lo comparas con lo que sueñan es que me regalen la cirugía de senos. Una niña de 15 años. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que como organizaciones culturales tenemos la obligación de poder hacer esas transformaciones culturales que toman mucho tiempo, y hacerlo a través de estas herramientas que son un poco más suaves, que se sienten por la piel, pero hay que empezar a hablar del tema desde muy pronto, porque son asuntos que están demasiado insertos en la sociedad y en estos aspiracionales de niños, niñas y jóvenes. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Wow, pues muchísimas gracias. Y si me lo permiten, ahorita la participación de quienes nos acompañan lo daremos más adelante, y empezaremos con nuestra segunda ronda. Me gustaría comenzar contigo, Marcela. Te recuerdo que sobre esta participación nos gustaría que compartas un poquito sobre una reflexión sobre cómo está la cultura en tu comunidad y la perspectiva futuro en tu contexto para la construcción de una comunidad más inclusiva e igualitaria. Por favor. Gracias. Bueno, sí, me hiciste pensar muchas cosas, María Catalina, porque bueno, son como estereotipos que se repiten, ¿no? En distintas profesiones y en distintos espacios. Y yo lo esbocé muy al pasar, pero bueno, nosotros nos encontramos con que la sabiduría que tienen las mujeres originarias muchas veces queda circunscripta a la posibilidad de hacer artesanías. O sea, son excelentísimas artesanas, son artesanas que no están valorizadas en su propio hacer, ni siquiera en la propia venta del producto, ¿no? Siempre es subestimado, es un producto devaluado frente a un producto industrializado, que no tiene absolutamente nada que ver con poder dar cuenta de todo ese proceso. Sabemos que los tejidos originarios implican una construcción identitaria a través de los colores que utilizan, de los teñidos de sus propias plantas, del conocimiento que tienen de su propia naturaleza, del tiempo que implica en pensar ese diseño y en lo que ese diseño quiere transmitir para otro que no conoce sobre su cultura. Bueno, esto lo estoy pensando solo en los tejidos. Pero para nosotros hay un acervo interesantísimo cultural que nunca es valorizado y que tiene que ver con la lengua. ¿Y qué nos pasa con esto? La lengua, al ser hablantes nativos, y sobre todo son las mujeres, porque son quienes mantienen dentro de su círculo familiar la transmisión y la protección de esa lengua, muchas veces... Las que educan, las mamás. Las que educan totalmente, sí, y además las que promueven, ¿no? Las que estimulan a que ese rasgo identitario no se pierda. Entonces, muchas veces eso queda como circunscripto a uno de los estigmas mayores que tenemos las mujeres, que es el círculo doméstico, o sea, solo para esto te podés ocupar. Entonces, y por fuera, quien establece el lazo con la sociedad que no es hablante de su lengua es el hombre, porque es el que adquiere mayor estrategias discursivas, digamos, del español. Entonces nosotros comenzamos a trabajar fuertemente sobre eso,
Nos sirvió, por supuesto, ser docentes de la universidad y poder mostrar que hay un contenido académico importantísimo detrás de todo ese saber, sobre todo el lingüístico, y que muchas veces ese conocimiento lingüístico va de la mano de todos los otros conocimientos, porque al ser una lengua originaria es una lengua conceptual, no es una lengua que pueda tener una traducción uno a uno, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que implica el proceso de traducción, de traición en la traducción, traductore, traditore, dijera los sabios. Entonces, en todo este marco, nosotros comenzamos a proponer ciertas estrategias para que la lengua sea puesta en conocimiento en otros espacios de no hablantes. Y allí construimos una biblioteca étnica en lenguas originarias, ahora es en lenguas originarias, inicialmente allá por el 2004 fue en Lenguacom solamente, en donde se producen objetos que son bibliotecas virtuales, en donde se pueden escuchar las voces, los cuentos que cuentan los ancianos se traducen a objetos que son objetos de juegos para niños que aprenden, inician en su aprendizaje de la lengua a través de un elemento que es mucho más interesante porque contiene mucho más de la cultura que solamente la lengua. En esa transmisión de ese saber súper interesante, ágil, entretenido, son muy alegres. Bueno, desarrollamos eso desde ese año hasta la actualidad. Está solamente, nosotros acompañamos con cuestiones técnicas y con cuestiones de inserción de esos objetos en distintos espacios, porque también es un insumo para un recurso económico, pero es solamente trabajado y planificado por originarios. O sea, nosotros podemos decir, me parece que este soporte es más adecuado, reutilizamos mucho material descartable de calidad, ¿no? No tiene nada que ver con el resultado final. Pero bueno, todo ese proceso de ilustración, de selección de qué aves van en los juegos, etcétera, etcétera, lo hacen exclusivamente los jóvenes originarios, que muchos están en universidad en la actualidad. Pero sí nos pareció mucho más importante, y vuelvo al lugar de la mujer, allí son más varones los que participan, pero vuelvo al lugar de la mujer al ser la transmisora de la lengua, y es ubicarla en un lugar de profesionalización de ese saber. Entonces, no es lo mismo una persona de habla española que estudió inglés y transmite inglés a ser una persona que puede dominar muy bien el español, pero que es originaria de su lengua materna es una lengua originaria. Entonces introdujimos en la Facultad de Humanidades y Artes 4 lenguas originarias, el quechua, el com, el mocoví y el mocoy y el guaraní, están dados por 4 mujeres, y está sistematizado para la institucionalización, digamos, de quienes necesiten, quienes requieran cumplimentar en su ciclo académico con las lenguas como son las lenguas llamadas lenguas modernas, ¿no? Entiéndase inglés, francés, alemán, etc. Y dimos un paso más, que esto lo logramos el año pasado, y ahí introdujimos otro espacio, que son las lenguas para ciegos, la lengua para sordos, en donde trabajamos muy fuertemente para que sean reconocidas como traductores oficiales. Entonces, hoy tenemos a todas estas mujeres, más los representantes de lenguas de señas para no hablantes, como son traductores oficiales de la Universidad Nacional de Rosario. Y para nosotros eso es un gran orgullo, porque en realidad lo que nos permite esto es valorizar un conocimiento que, si no, es un saber que siempre está muy por debajo del reconocimiento académico, ¿no? Y solamente pareciera ser que la mujer tiene posibilidad de ejercer esa lengua en su plano doméstico
o, si se quiere, en una enseñanza mucho más básica, que son talleres de enseñanzas de lenguas originarias. Entonces, me parece que en esto fue enmarcar esa cultura en particular en un ámbito que nunca hubiera sido posible de ser reconocido como un saber legitimado. Tuvimos que atravesar varias dificultades para lograrlo, pero en conjunto lo pudimos establecer. Iniciamos esto allá en el año 2010 y bueno, hoy lo tenemos totalmente formalizado. Antes era pago, ahora es gratuito. Hoy hay mucho más interés también en recuperar este conocimiento de parte de los que no son originarios. Y bueno, y también nos posibilita pensar en un plano de igualdad, no ya solo la cuestión de género, sino la cuestión de los saberes adquiridos, ¿no? Que me parece que esto le agrega un plus, digamos, a esta cuestión de equidad y de pensar en políticas que realmente se ocupen de equilibrarnos no solo a hombres y mujeres, sino a distintos ciudadanos que habitamos un mismo espacio y un mismo mundo, porque aquí lo compartimos tanto en el colectivo público como en los barrios y en todas nuestras formas de vida, digamos, con ellos. Entonces, bueno, considero que eso ha sido también uno de los elementos más significativos de la incorporación del acceso a la cultura en un con una doble entrada, ¿no? Sí, claro, digo qué importante es este tema de el rescate de las lenguas originarias. Nosotros acá estamos en ese proceso, nos falta profesionalizarlo, nos falta que en verdad seamos incluyentes, que seamos inclusivos. Yo creo que es un largo recorrido que tenemos que hacer todas y todos, y pues es lo importante de este conversatorio, el podernos enriquecer y sobre todo, si ustedes ya tienen la ruta, ver qué ruta podemos también tomar nosotros para que lleguemos a ese fin, ¿no? Y si me lo permiten, ahorita le estaría dando la palabra a la maestra Rita, por favor. Muchas gracias, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues quisiera platicar sobre México en general. Pues hay en México tenemos las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lenguas indígenas, que son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche. Y justo Oaxaca, desde donde se está transmitiendo este foro, pues es patrimonio cultural de la humanidad. Se encuentra al sur de México y ocupa el quinto lugar en extensión a nivel nacional. Además de eso, Oaxaca es la entidad con mayor diversidad étnica, cultural, lingüística y también natural en todo México. Ha albergado desde su origen alrededor de 14 a 16 etnias indígenas y grupos de personas afromexicanas y afrodescendientes. También es importante comentar que Oaxaca se considera la zona de mayor complejidad geológica de México, pues esto se debe a su carácter altamente sísmico, tiembla mucho, estamos acostumbrados a temblar, últimamente tiembla muy fuerte, pero bueno, hemos vivido con ello. Y esto determina pues la existencia de regiones muy diversas también, y también pues hay una gran diversidad de flora, fauna, de las más ricas que hay en México. Y de entre los datos más importantes sobre Oaxaca sería que en el 2020 se registró a nivel nacional mayor porcentaje de población de 3 años y más hablante de lengua indígena, que pues es alrededor del 32% lo que implica en cuanto a población de la entidad que habla una lengua indígena. Las lenguas que más se hablan son zapoteco, mixteco, mazateco y mije. Y pues también en Oaxaca se ha depositado el segundo lugar del estado en México con mayor población afrodescendiente. Esto representa el 4.7% de la población total del estado y 51.3 serían mujeres y 48.7% son hombres de este porcentaje.
Otro dato relevante es que en 1987 el Centro Histórico de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán se declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y pues con este título se distingue como sitio que debe ser reconocido y preservado por su importancia cultural para la herencia no solo de las y los oaxaqueños, sino de toda la humanidad, por ser considerado de un interés para la comunidad internacional. También Oaxaca fue el primer estado en reconocer la multiculturalidad de su constitución política y de reconocer los sistemas normativos, entonces llamados sistemas normativos internos, ahora ya son conocidos como sistemas normativos indígenas, al al garantizar que las personas de 417 municipios elijan a sus autoridades bajo sus usos y costumbres o lo que conocemos como sistemas normativos indígenas, que ya les platicaba yo hace un momento de ellos. También Oaxaca fue el primer estado en reconocer los procedimientos tradicionales de constitución de las autoridades municipales de estos pueblos, que es lo que yo les comentaba, y también fue el primer estado en proponer y aprobar la Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, ahí también incluyendo a la comunidad afromexicana, fíjense, desde 1998, en que reconoce el derecho a la identidad colectiva, a la autodeterminación, la libertad de prácticas culturales y la autonomía de organización. Entonces, como pueden ver, en Oaxaca convergen muchas formas de ver la vida, con diferentes maneras pues de hablar, de comer, el mole que se habla que es típico comerlo en Oaxaca, pues no solo, tenemos, en realidad se habla siempre de 7 moles, pero en realidad cada uno de ellos se come de manera distinta en diferentes municipios, en diferentes lugares, ¿no? Entonces hay una gran diversidad. Este espacio geográfico y cultural a mí me regaló desde muy pequeña la certeza de que la multiplicidad de miradas puede cohabitar, por supuesto, con tensiones. También se critican mucho a los oaxaqueños. Yo escucho mucho decir, es que los oaxaqueños lo enredan todo como su quesillo, ¿no? Nosotros tenemos un queso que se enreda. Y entonces, pero también desde las y los oaxaqueños escucho pues sí, pero también sabemos desenrollarlo y volverlo a enrollar, ¿no? Entonces nos conocemos, sabemos que puede ser complicada también que coincidan tanta diversidad, pero creo que se ha logrado visibilizar. Hay, por supuesto, cosas que tendremos que superar, mejorar, pero creo que ese es el gran atractivo de Oaxaca. En los últimos años y ahora que yo tuve ahora la oportunidad de ser nombrada con un cargo en Ciudad de México, siempre que digo que soy de Oaxaca, porque esa es mi carta de presentación, yo estoy muy orgullosa de ser oaxaqueña, entonces siempre escucho ay, me encanta Oaxaca, y entonces comienzan a hablar de la guelaguetza, de la comida, de los lugares, entonces justo esta diversidad, justo todos estos detalles que también las y los oaxaqueños han cuidado, han presentado al mundo, lo cuidan, lo valoran, pues me parece que ha hecho tan atractivo que la gente se enfoque mucho en Oaxaca. Quien viene a México es obligatorio un paso por Oaxaca porque ahí puedes encontrar pues todos estos contrastes. Entonces hay una gran diversidad y eso hay que señalarlo. No es muy bien vista de repente, porque de repente todo se piensa que es muy homogéneo, entonces la gente de repente cuando digo que soy de Oaxaca, me dicen, oye, los vestidos del Istmo, espérame, es que sí soy de Oaxaca, pero soy del Valle de Oaxaca, ¿no? En el Istmo, y ya comienzo como a platicar esto, pero de verdad es muy rica en cuanto a cultura, a historia, a tradiciones, a conocimientos, es muy diversa y bueno, pues es compleja, pues por lo mismo, y bueno, pues como se los decía, hace 20 años fue la primera entidad que reconoció esta realidad en su constitución. Y bueno, pues esto es como parte, ¿qué más les podría decir de Oaxaca? Pues todo el año hay fiesta prácticamente. En el municipio de Oaxaca tiene una gran agenda que luego está también impulsada por la regidora, ahora con la visión de incorporar la perspectiva de género en varias de estas actividades, pero de festividades que antes eran consideradas pequeñas
o que solamente era para sus pobladores. También la migración ha permitido que la gente regrese, siga trayendo a más personas y bueno, pues esto lo hace de verdad un lugar en el que tengo la fortuna siempre de escuchar que es maravilloso, que se conocen muchas cosas y bueno, pues todas ustedes invitadas, por supuesto, un día a Oaxaca. Bueno, no para que se queden un día, pero sí que vengan a Oaxaca y lo disfruten mucho. Pues eso es lo que podría yo comentar de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Rita. Y pues si me lo permiten, estaremos avanzando con María Catalina. Por favor, es todo el micrófono. Bueno, como les contaba, Medellín es una ciudad muy particular. Yo creo que Medellín es un ejemplo de resiliencia. En Medellín en los años 90 había más muertos que en las guerras. Entonces, digamos, es una ciudad que lo tenía todo para ser una ciudad triste, resentida, y todo lo contrario. Digamos que Medellín es una ciudad que florece. Es una ciudad que hoy en día es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Estuvo como destino, uno de los 10 destinos más importantes de distintas revistas. Y eso ha venido con una cantidad de cambios en lo que es Medellín hoy. Yo escuchaba, digamos, como la diversidad de Oaxaca, y yo creo que Medellín hoy en día es una ciudad sumamente diversa, pero no es una ciudad, no era la misma ciudad en 2019. En los últimos años ha cambiado muchísimo porque precisamente ese turismo y esa calidez de la gente ha traído que la comunidad de expatriados que tiene hoy Medellín es una comunidad enorme, y eso viene con sus luces y sus sombras. Y una de las particulares sombras que trae tener tantos expatriados y tantos turistas extranjeros en una ciudad y un país que tiene la fama de tener las mujeres más bellas del mundo, eh, viene con un turismo sexual, por ejemplo, muy grande. Entonces, eso trae una cantidad de complicaciones desde la perspectiva de género, de cómo se aborda, es decir, de cómo se aprovecha las partes buenas y positivas del turismo y lo que genera en términos económicos sin entrar a afectar a las mujeres y esa cosificación de las mujeres. Entonces es un reto muy grande, es un reto enorme, porque obviamente ni los empresarios ni los hoteleros quieren dejar de aprovecharse de ese boom del turismo, pero como también se genera una responsabilidad social de parte de aquellos que se están lucrando de este turismo para que no tenga esos efectos negativos y cómo hacen para que la visibilización que se haga de la ciudad sea por otras razones, más allá de las mujeres más lindas del mundo. Porque en ese sentido no hay ninguna diferencia con otra vez ese referente que había de la mujer del narcotraficante a los extranjeros o los gringos, como llamamos acá, porque efectivamente ser un escort en dólares es mucho más interesante que tener un escort o que ser estudiante en pesos. Entonces, son una cantidad de retos que trae la ciudad hoy en día y que creo que van a seguir siendo retos de los años por venir, porque eso es un fenómeno que no para, es decir, eso termina siendo el boca a boca. Entonces, la cultura del servicio en Medellín es maravillosa, la comida es maravillosa, la gente es súper cálida, entonces va a seguir atrayendo y atrayendo este tipo de turistas. Entonces, ahí hay una cantidad de retos enormes cuando le suman que supuestamente es la capital mundial del reggaetón, y el reggaetón viene con unas estéticas complejas. También desde el punto de vista de la perspectiva de género, no ayuda, realmente no ayuda mucho. Los principales exponentes del reggaetón, pues ya sabemos cómo son, pero es un fenómeno al cual tampoco se puede hacer caso omiso.
Es decir, yo creo que no podemos decir vivimos en el 2023 y si ustedes están hoy en el 2023 en alguna de las ciudades que ustedes representan o en Nueva York o en Berlín, ustedes entran a un restaurante y están 40 minutos en el restaurante, no existe ninguna posibilidad que durante esos 40 minutos por lo menos una de las canciones no sea reggaetón. Entonces yo creo que hay que tratar de entender esos fenómenos, por qué suceden, digamos, desde el punto de vista ya cultural y artístico y musical, que es, digamos, lo que me atañe particularmente a mí, y es entender esos fenómenos y más allá de solamente criticarlos, porque creo que de alguna manera siempre estamos en una posición de, ay, es que la gente cómo le gusta eso, es que la gente cómo es de ignorante, es que qué horror, es que prohibamos el reggaetón en las fiestas infantiles. Esa es una manera y esa es una posición. Y la otra posición es ver cómo hacemos para entender por qué esos fenómenos son tan exitosos en la juventud y son tan exitosos en las comunidades y cómo tomamos esos elementos y tratamos de traducirlos y de darles la vuelta hacia los valores y hacia los mensajes que nosotros queremos transmitir. Entonces, creo que es un reto, parece un poco iluso, particularmente pues viniendo de una orquesta sinfónica que es tan distinta a la cultura del reggaetón, pero lo hemos hecho, lo hemos logrado y yo creo que esa es la misión de todos los que trabajamos con manifestaciones artísticas y culturales, es no ser ajenos a la cultura popular, no ser ajenos a lo que la gente consume y tratar de comprender por qué los consume, por qué son esos mecanismos y cómo nos aprovechamos y qué elementos tomamos de esas culturas populares para aprovecharlos a nuestro favor. Yo lo tengo en una frase muy que puede sonar muy coloquial, pero es como uno entra con la de ellos y sale con la de uno. Creo que esa es como la misión que tenemos nosotros desde este tipo de organizaciones artísticas y culturales en todo lo que tiene que ver con formar e informar en la perspectiva de género. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante conocer cómo se vive desde cada estado, cada país. Y pues si me lo permiten, ahorita le damos la palabra a Aida, por favor. Gracias. Tal vez lo más difícil cuando hablamos de perspectiva de género es que ese cimiento está en la cotidianidad y también en el hogar. De momento no hablamos de un tema que es ajeno o que se circunscribe a un grupo en particular. Cuando hablamos de perspectiva de género, de alguna manera nos toca a todos y a todas. Independientemente cuán de acuerdo o desacuerdo estemos, cómo incide la construcción del género en lo que uno se convierte en la vida y en lo que no solamente las personas, sino las comunidades y cómo también el comportamiento de las ciudades. Yo sí puedo mencionar que aquí en Puerto Rico en general, cuando hablamos de perspectiva de género, se usa el término. Puede a veces causar conflictos en algunos sectores de la sociedad. Y tratan de buscar otros términos para ver cómo pueden compensar, porque lo ligan con diferentes interpretaciones que tienen que ver con la sexualidad, que ciertamente tiene que ver, pero que también tiene que ver con comportamientos, en fin. Pero las cosas se le llaman como son y ciertamente cuando queremos lograr espacios equitativos, cuando queremos mirar dónde están las desigualdades, cuáles son los asuntos que inciden en el bienestar, ya sea de uno u otro sexo, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres, el acercamiento es desde esa construcción del género. En Caguas tenemos la particularidad que utilizamos un modelo de interacción con la ciudadanía desde la gobernanza democrática. Se tiene un modelo de participación ciudadana donde a través de las diferentes comunidades por los 11 barrios se promueve el que puedan organizarse como asociaciones de residentes para que puedan administrar instalaciones recreo-deportivas que también son espacios para llevar actividades culturales y de conexión con estas comunidades de beneficio para las diferentes poblaciones. La mayor parte de estos grupos están compuestos por mujeres, mujeres líderes de la comunidad, la mayor parte también por mujeres que ya están en edad adulta, y uno pensaría que tal vez cuando eso es así, pues de alguna manera
esa perspectiva de género o esa conexión de que cuáles son las cosas que pueden afectar más a uno u otro sexo está más clara y no necesariamente, ¿verdad? Porque eso no es una educación que se trabaje constantemente y aquí en el país, cuando en algún momento se ha tratado de incursionar el tema en las escuelas, dependiendo las administraciones y dependiendo quiénes son las personas que están liderando, ¿verdad?, las diferentes agencias o instancias o inclusive el país, ha habido más o menor apertura para que eso sea así. Así que hay momentos en que Puerto Rico, más allá de la ciudad del país, ha estado muy consciente de la importancia de esa educación desde los pequeños y en otros momentos pues ha sido un poco más difícil eso. Nosotros como ciudad educadora, ¿verdad? Caguas, y quiero ahora hacer el vínculo con lo que es el día y lo que también nos convoca con relación a nuestra relación con lo que es ciudad educadora. Hemos visto la ciudad como un gran aula magna, como un espacio completo de aprendizaje. Y si algo ha aportado también el unirnos a los principios de ciudades educadoras, es esa mirada transversal de ver y analizar las cosas desde diferentes ángulos. Y porque ciertamente cuando hablamos de estos elementos de la perspectiva de género, de la violencia de género, lo que tiene que ver con la construcción del género, hay que sacarlos del asunto social exclusivamente y verlos desde diferentes áreas en la parte económica, como tanto incide. De hecho, cuando empezamos hoy, que hicieron la presentación, ¿verdad? Me presentaron, hablaron de los patronos comprometidos con la erradicación de la violencia de género. Y eso fue una actividad que hicimos hace 2 semanas. En otras épocas uno no hubiese necesariamente pensado en ese sector como un aliado natural para atender la violencia de género. Sin embargo, Puerto Rico cuenta con un protocolo que es ley, es compulsorio para los patronos para atender esto no como un asunto privado del hogar, como cuando empezamos a hablar de cómo esto tiene que ver con la cotidianidad, sino verlo como un problema social que también se lleva al trabajo y que afecta a esa persona en su trabajo y su entorno también. Así que estuvimos reconociendo más de 30 patronos que de alguna manera estaban comprometidos y utilizaron los servicios que tiene el municipio para poder ayudar a las participantes, a las mujeres, a las personas que son las que más se afectan por estas situaciones y que de alguna manera ese apoyo también les beneficia para poder conservar sus trabajos, estar en unos espacios donde se sientan mucho mejor y se sientan en ese desarrollo. Así las cosas, ¿verdad? Como gobierno, como desde donde estoy representando hoy los planteamientos, como gobierno local, es importante tener presente que estas son cosas que se tienen que generar, que se tienen que mencionar, que tenemos que educar, que tienen que haber políticas públicas, que no solamente se trabaja desde un área o desde una oficina, sino que se busca que diferentes instancias, desde que estamos haciendo los presupuestos para las diferentes áreas, podamos tener esto presente y ver cómo los asuntos de vivienda, los asuntos que tienen que ver con la educación, con la salud, puede verse desde una zona que aporta, beneficia y propicia el desarrollo de la mujer en este caso, y cómo de alguna manera cuando no se da esa mirada podemos atrasar o estancar un desarrollo que es de interés porque sabemos que mide también el desarrollo de todos y de todas en la ciudad. Así que, ¿verdad? Como ciudad, como lo mencioné anteriormente, nuestro alcalde tiene un gran compromiso en no solamente el discurso, porque hay un asunto de la palabra, ¿verdad? Sino los recursos económicos y humanos dentro de la administración municipal para poder fortalecer esa área. Y con el modelo de ciudad que trabajamos con las comunidades, también propiciamos que estos temas puedan ser trabajados y educados, porque es una transformación que toma muchísimo tiempo. Esto es un tema inconcluso, ¿verdad? Es una agenda inconclusa. Hemos avanzado en unos términos, pero en la medida en que podemos permear este mensaje y este proceso educativo en las diferentes actividades y diferentes áreas que trabajamos, pues sentimos que vamos logrando transformación. Por ejemplo, desde el Departamento de Cultura, ya para ir finalizando, en los últimos años hemos hecho algunas actividades
donde tal vez actividades artísticas donde no necesariamente esa conciencia iba a llevarse, buscamos provocarla. Aquí se trabaja, ¿verdad? Está la música de bomba y plena, es una música muy cultural, muy autóctona también, donde se utilizan tambores y se hacen coplas relacionadas a la música y las mujeres son las que bailan con sus faldas. Y buscamos en una ocasión que tal vez ese mensaje que tradicionalmente a través de las canciones podía interpretarse como discriminatorio, porque muchas de nuestras canciones en Latinoamérica, ¿verdad?, tienen ese mensaje donde evidentemente hace referencia a un asunto de posesión de la mujer o de control de la mujer. Pues a través de esas mismas coplas buscamos la manera de llevar otro tipo de mensaje, logrando el mismo efecto musical de entretenimiento y cultural que regularmente se lleva a través de la música. Y eso lo hemos hecho con otras cosas también. También tuvimos la oportunidad de reconocer mujeres artistas en diferentes disciplinas de la cultura, ¿verdad? En diferentes áreas de la cultura, que pudieron compartir cómo desde su trayectoria sintieron que siendo mujeres, pues la cosa les fue más difícil y pudieron compartir con otras mujeres más jóvenes también ciertas recomendaciones. Así que volvemos, una agenda inconclusa, pero hay un compromiso de la Administración Municipal de Caguas, de nuestro alcalde, de esta secretaría, en continuar atendiendo y sobre todo dando servicios para no solamente la parte educativa, sino para ya estas mujeres, estas personas que ya han tenido el efecto que sabemos que puede ser hasta la vida. Cuando hablamos de los asuntos de género, que nos cuesta hasta la vida, y que puedan recibir servicios y tener el apoyo para una transformación, no solamente transformar y, ¿verdad?, de construir lo que ha sido su vida a través del género, sino seguir adelante con una visión de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que en el sentido de las políticas públicas nos hace falta mucho y nos hace falta el que nos pongamos la camiseta, todos ser empáticos, porque en verdad vamos a generar grandes cambios si lo realizamos. Y pues bueno, ¿qué les parece si de los participantes que están acá tienen alguna pregunta? Me apoyan a levantar la manita. Y en lo que levantan su manita, también en el chat nos comentaron que una compañera de Caracas, que fue muy interesante, lo compartido por la representante de Medellín. Bueno, veo que no hay manitas. Si les parece, ¿qué les parece para cerrar ya? Una pequeña reflexión de 2 minutos con respecto a este tema. Me gustaría empezar contigo, mi querida Rita. Perdón, hay una pregunta, una disculpa. Dice, ¿qué medidas pueden tomarse para asegurar que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y liderazgo en el ámbito cultural? No viene dirigido para quién, pero ¿qué les parece si lo podemos, no sé, ¿le gustaría a alguno de ustedes contestarlo? Mi reflexión iba un poco en esa línea. Si quieren, inicio. Adelante, por favor. Porque, bueno, nosotros nos referimos al ámbito cultural y la vida misma es la cultura, ¿no? Pero siempre pensamos la cultura en términos quizá más de propuestas artísticas y con todos sus distintos lenguajes y expresiones. Yo creo que tenemos que, bajo, si se quiere, una mirada de ese concepto de cultura más decimonónico, de lo oculto versus lo cotidiano, un poco lo que planteaba Aida, que estoy totalmente de acuerdo con esto, porque no podemos decir que tenemos culturas del bien y culturas del mal, o que existe una música que es inferior a otra, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me parece que igualmente se ha avanzado mucho en torno a la posibilidad de acceso a distintos espacios, si se quiere, culturales, artísticos y demás, en torno a las mujeres y en torno a la reivindicación de derechos, que fundamentalmente de eso se trata, porque muchas veces acceder a espacios que implican un desarrollo artístico determinado es acceder o es tener la posibilidad de acceso al trabajo. Y sabemos que el derecho que nos asiste a todos es
el derecho universal, digamos, al trabajo, muchas veces las mujeres quedan relegadas. Aquí en Rosario tenemos muchísimas expresiones artísticas enmarcadas en diseños de mujeres, tanto sea de moda, de arte, de música, bueno, de arte en general. Pero yo creo, y esta es mi reflexión, que cuando pensamos las políticas públicas, sobre todo en estas cuestiones de pensar la igualdad en derechos, no voy a restringirme solamente a las cuestiones de género, debemos pensarlas siempre bajo perspectivas culturales, porque no tenemos ni ciudades homogéneas, ni tenemos que planificar políticas públicas homogéneas, porque allí estamos haciendo caso omiso a uno de los derechos que son los derechos culturales. Y me parece que tener la posibilidad de ciertas líneas, ¿no? Ciertas líneas que puedan permitir planificar y modificarse a través de esta perspectiva, me parece fundamental. Que, digamos, que sean los propios actores quienes puedan diseñarlo. Y en este caso, que nos remite al encuentro de hoy, es a las mujeres. Pero no es lo mismo, como planteaba la compañera que se retiró, María Catalina, no es lo mismo una mujer rockera que un hombre rockero en un contexto, digamos, de una trama machista o lo que planteaba ella en Medellín, ¿no? Aquí quizá lo tengamos más planteado de ese lado. Pero bueno, yo creo que no tenemos recetas previas, sino que es esto. Gracias, Sara, por tu pregunta, pero yo creo que hay que considerar las particularidades que cada grupo de mujeres tiene. Gracias. Ha sido un gustazo estar acá. No, hombre, muchísimas gracias. El gusto ha sido de todas nosotras. Y pues si te parece, continuamos contigo, mi Rita, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bien, creo que sería necesario justo para la construcción de comunidades pues más inclusivas e igualitarias de la perspectiva de género para el uso, disfrute y la aportación cultural de las mujeres también. Creo que se requiere justo incorporar sus conocimientos, la importancia de sus actividades que ya desarrollan y que incluso son como la raíz y la fuerza, pero se les quita el valor. Entonces hay que recuperar el valor, visibilizarlas, hablar de la riqueza cultural y la aportación que dan desde sus conocimientos, desde su trabajo, desde sus actividades de las mujeres, a hacer referencia a las mujeres que definieron alguna parte de nuestra historia, que contribuyen, ¿no? Hay muchísimas mujeres bien importantes en Oaxaca, y bueno, pues hablar de ellas, nombrar calles, ¿no? Alguna vez lo platicaba yo con la regidora, la importancia de que solamente hay una calle en Oaxaca con el nombre de la esposa de Benito Juárez, ¿no? Entonces, solamente hay una calle de las que pudimos ver y entonces la necesidad también de nombrar las calles, nombrar a las mujeres, que haya monumentos y rostros de mujeres que están en la historia pero que no han sido visibilizadas. Entonces, creo que es necesario también impulsar junto con estos espacios públicos, campañas en redes, actividades en escuelas, nombrar también escuelas con nombres de mujeres, ¿no? Hacer actividades desde el nivel preescolar. También se requiere una política educativa de diversidad y no de discriminación con enfoque de género y además interseccional, ¿no? Que no solo los pueblos indígenas requieren esta educación intercultural, todas las personas necesitamos esta información, necesitamos conocer, entender y vivir una sociedad multicultural. Y conocerla, pues es parte de estos compromisos que tendríamos que asumir. También necesitaríamos una política de diálogo intergeneracional, eso es muy importante. Hay en Oaxaca su población mayores de jóvenes de menores de 19 años. Entonces, esto implica que debe de haber un diálogo entre generaciones que permita transmitir los conocimientos, la lengua, la cultura
y también con ello pues hacer como estas intercambios pues de cultura del respeto, que también pues permitan ir haciendo los cambios culturales que se requieren para dejar de violentar a las mujeres, ¿no? Creo que eso es un área de oportunidad importante que hay que tomar en cuenta. También el sistema de cuidados es muy importante también visibilizarlo y cambiarlo, ¿no? Que sean también los hombres que también hagan la parte de trabajo que les corresponde en las labores domésticas, en la crianza, y que esto también permite que las mujeres puedan dedicarse al arte, y también pues salir, conocer, ¿no? Porque pues sobre todo las que se dedican a las labores del hogar pues no tienen como estas oportunidades. El uso de la tecnología en nuestro estado es urgente, tenemos una brecha ahí muy amplia del uso de tecnologías. Está Oaxaca ubicado entre los últimos lugares del país de personas que acceden al Internet, y cuando vemos en cuanto a las mujeres, pues son las mujeres las que menos acceso a Internet tienen. Entonces, pues también buscar, ahora con la pandemia hubo estos recorridos a museos de manera virtual, ¿no? El tener este tipo de foros, pero que pues también las mujeres tengan acceso a pues a dispositivos y al Internet, pues es una parte como de armonizar todo esto. La política de seguridad, que es muy, muy importante, sin ella, pues la verdad es que todo se va sesgando, y principalmente para las mujeres, entonces siempre se requiere que haya seguridad en el espacio público, pues, por supuesto en el privado, y en ese sentido, pues quiero resaltar el Código Violeta, que fue impulsado por la Regiduría de Igualdad de Género, que encabeza la regidora Deyanira, y que pues fue este mecanismo que implementó a través de un código QR para informar sobre la violencia que es y que sepan dónde se puede atender en el municipio de Oaxaca de Juárez, y por el cual pues obtuvo un premio por parte de la OGAIP, así que pues muchas felicidades, y esta es pues por ejemplo una buena práctica, pues de cómo el espacio público ayuda a informar, a difundir esta información que es tan importante, y también lo necesaria que es conocer los pues, mecanismos que hay para denunciar y atender la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues ante ello, pues seguir haciendo este tipo de programas, que también en parte de la segunda etapa, si mal no recuerdo, la regidora me lo dirá ahorita, la segunda etapa era justo que los policías de los espacios que estuvieran en edificios o en espacios pertenecientes al municipio contaran con toda esta información para poder auxiliar, dar atención de primer auxilio a las mujeres. Entonces, este tipo de cosas pueden ayudar porque se ocupa también del espacio para prevenir y también atender la violencia, que esa es parte fundamental de que las mujeres puedan hacer uso aportaciones, disfrutar la cultura. Es básico una política de seguridad, de respeto y de igualdad. Sería todo. Muchas gracias. Ha sido un honor, un gusto escucharlas y coincidir con ustedes en este espacio. Muchas gracias, el honor ha sido de nosotros, y pues sí, justamente tenemos el código QR, que es el código Violeta, y ahorita estamos en capacitaciones a nuestros policías porque son los primeros respondientes. Estamos con los puntos Mujer Segura, donde las mujeres con los policías tienen las 24 horas, las pueden resguardar, cuidar, llevar todo un protocolo si están sufriendo cualquier tipo de violencia. La verdad es que es todo un reto lo que nosotros tenemos para hacer políticas públicas en contra de la violencia de género. Entonces, si me lo permite, muchas gracias, mi querida Darita. Continuamos contigo, Aida, por favor. Bueno, tal vez mi reflexión de conclusión va para nosotras mismas un poco, ¿verdad? Las personas, las mujeres que trabajamos este tema y que trabajamos con violencia de género, ¿verdad? Suele ser a veces muy fuerte, aunque uno pueda tener los estudios y la capacidad emocional e integral para estar diariamente trabajando con estos temas. Así que es importante que como personas que somos, ya seamos expertas o ya seamos del área de consejería, intercesoría legal, las personas que están encargadas de hacer estas miradas transversales de género en las ciudades, en los proyectos, en las organizaciones,
dediquemos tiempo también a nuestro autocuidado, porque ciertamente hemos tenido la experiencia de ver compañeras que a veces excelentes recursos deciden retirarse de la práctica que tienen con relación a este tema, o vemos que cómo con el tiempo no necesariamente atendieron unos asuntos de salud o unos asuntos de su autocuidado y que luego son reflejados y que ¿verdad? Afectan individualmente. Así que parte de este cierre es que no solamente estamos llamados a apoyar y desarrollar estas poblaciones que vamos identificando en mayor vulnerabilidad, con mayor necesidad, sino que como personas que brindamos ese servicio, también tenemos la responsabilidad de monitorearnos, cuidarnos y si es necesario buscar el apoyo, la ayuda también para poder ventilar todo eso que diariamente uno ve. Muchas veces, y me imagino que algunas de ustedes coinciden en esto, hemos tenido la oportunidad de ver una participante un día, atenderla, saber de ese caso y luego al otro día, ¿verdad? O en 2 o 3 días, uno saber que esa persona perdió la vida o que estuvo, ¿verdad?, gravemente herida y es una de las experiencias tal vez más fuertes y obviamente está vinculado a este tema de la parte de género. Así que, nada, ¿verdad? Tratar de hacer estas redes entre las colaboradoras que podamos compartir, mirarnos. Hay cosas que funcionan, hay otras que hay que seguir revisando en la marcha y tener muy presente que esto es una agenda inconclusa aún, ¿verdad? Que todavía falta por hacer para lograr lo que queremos todos, que es vivir en una sociedad más justa, equitativa, y respecto a lo que tiene que ver con la violencia de género, pues que no sea un tema, ¿verdad? Que tengamos que atender otras situaciones, porque eso de alguna manera en la evolución, pues podemos sentir que ya fue resuelto, es a lo que aspiramos, ¿verdad? Es la meta mayor. Mientras vamos caminando en eso, pues podamos también ayudar y apoyar, pero al mismo tiempo tener ese autocuidado que debemos tener presente. Así es, claro que sí, la verdad tenemos todo un reto, tenemos muchísimo, muchísimo que trabajar y pues muchas gracias a todas por participar en este conversatorio que forma parte pues también de nuestros 16 días de activismo de la Red de Mujeres de Respeto y que enmarca también el Día Internacional de Ciudades Educadoras que es hoy, el día de hoy, 30, y pues muchísimas gracias Marcela, Ibe, Rita, María Catalina, muchísimas gracias a todas ustedes, a nuestra audiencia, a nuestras invitadas. Espero que les haya servido muchísimo y que hayamos aprendido todas y esperamos no solamente invitarlos, como bien lo comenta la maestra Rita, invitarlas a Oaxaca, sino también vernos muy pronto y podernos ver próximamente. Muchísimas gracias a todas. Un gusto como siempre y bendiciones. Gracias a todas. Gracias. Gracias, buen día.